con el tema correspondiente YHWH en la cruz. ¿Qué significa esta palabra? Porque estaba en el momento escrita cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. ¿Por qué Poncio Pilatos pone esta frase en la cruz cuando Cristo estaba a punto de morir? ¿Qué significan estas 4 letras? ¿Cuál es el significado de ellas? ¿Estará algo oculto, un misterio que se nos va a ser revelado por medio de la palabra? Vamos a entrar de lleno a este tema y espero que sea de bendición. Prepara tu libreta, prepara tu Biblia y vente conmigo a estudiar este interesante tema. Ahí vemos a Jesús, el pueblo de Israel en esta foto, y lo vemos también ahí esas 4 letras. Quedamos que eran ¿qué? YHWH. ¿Qué tiene que ver estas palabras con Cristo Jesús? ¿Qué significa y qué tiene en común con Yeshua? Vamos a entrar de lleno a la palabra y vamos a ver qué es lo que dice. En Juan capítulo 19 leemos: Pilato tenía preparada un aviso y se fija a la cruz. Decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El pueblo de Israel, cuando miró ese letrero, dijo: ¿por qué le ponen ese nombre? Porque le ponen Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces, había un misterio ahí. A algunos se les reveló, a otros no se les reveló. Acabo de descubrir que se le revela al ladrón en la cruz. ¿Cuál ladrón de los dos se le reveló? Aquel que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces nos damos cuenta que Jesús estaba en ese lugar y el letrero estaba escrito en hebreo, arameo entre comillas, latín y griego, en el Creador más allá del tiempo y del espacio. Sostiene que la frase hebrea forman un acróstico. Quiere decir que estaban haciendo un acróstico de 4 letras en esa frase que nosotros vimos allí. Pero era una revelación para mucho pueblo de Israel, porque dice que estaba pegado donde fue allí en el monte Calavera o en el monte del Calvario, donde aquel pueblo, pudo haber esa frase, pudo haber aquellas escrituras. Pero era una frase muy interesante, muy especial. Dios quería que nosotros en este tiempo también se nos revelara esa gran bendición. Entonces, allí están esas palabras, allí están esas letras, ahí están esos símbolos que para nosotros parecen símbolos, pero no sabemos, y a veces lo vemos. Hay hasta gente que lo he visto ahora que lo tiene tatuado. Y digo, ¿sabrán lo que están poniéndose en su cuerpo? ¿Sabrán qué significa? Entonces nosotros nos estamos dando cuenta por medio de estas letras qué es el significado de ellas. Sigamos adelante, y Juan 19:18 dice: donde le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. En el verso 19 vuelvo a leer, dice: Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. ¿Sobre qué? Sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Quiero poner entre paréntesis esto muy importante. Los judíos leen de
derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Qué importante es esto. Porque el ladrón que estaba en la cruz, uno de ellos, pudo haber tenido esa revelación de esas 4 letras. De esas 4 letras que vamos a ver allí en la pantalla. Él las leyó, pero las leyó al revés. De que como nosotros la leemos. Bueno, las leyó correctamente en el idioma hebreo. Acuérdate que estas 4 letras es el tetragramatón. Que los judíos hasta les era imposible leer. Les podía decir que no lo podían pronunciar. Allí también lo vemos en otros puntos importantes en el Veloch Naim Behol Ha'ad. Usted se está dando cuenta de eso. Vamos a ir viendo poco a poquito. Sigamos adelante y usted va a ir viendo conmigo lo que dice la Escritura. La primera letra de cada una de las letras, 4 palabras hebreas, YHWH, ortografía en el tetragramatón para el nombre de Dios. Se le solicita a los jefes de los sacerdotes, para protestar a Pilato. Los jefes de los sacerdotes vinieron con protesta ante Pilato. No escribas rey de los judíos, porque este hombre decía ser rey de los judíos, según Juan 19:21. Los principales sacerdotes estaban confundidos, porque ellos estaban viendo esas letras allí. Acuérdate que de esas 4 palabras escogieron esas 4 letras, el tetragramatón. ¿Sí? Por eso se forma el acróstico. Acuérdate que el acróstico ¿te acuerdas como los crucigramas que nosotros leíamos? Te daban una letra y de ahí ponías tú la demás frase, lo que significaba. Así ese acróstico que teníamos ahí, arriba de la cruz del Calvario, nos estaba mostrando esto. Ahora a nosotros nos lo está dando revelación. A ellos también se lo estaba revelando, pero ellos leían Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y ellos se confundían, decían, no, él no es el rey. Pero también veían esas 4 letras en el acróstico, tomando la primera letra de cada palabra. Entonces ellos se confundieron y dijeron, peor, ahora vemos también el nombre que ahora algunos lo pronuncian según el idioma en español, Jehová, otros según en latín a lo mejor le dicen Yahweh, otros le llaman tetragramatón, o otros no lo pueden pronunciar porque son palabras que no se pueden pronunciar. Pero sigamos adelante y vamos a ver lo que Dios dice acerca de estas palabras. Por eso en la Biblia está escrito esa palabra. El tetragramatón es el nombre de Dios, del Dios Altísimo, el creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Esas son las palabras. Los judíos, antes los escribas tenían que lavarse las manos. Cuando iban a escribir Yahweh o Jehová o el tetragramatón, iban, se limpiaban, se cambiaban vestiduras, se bañaban, se limpiaban en el lavacro y entonces escribían esa palabra y seguían escribiendo las demás escrituras cuando lo estaban renovando los escritos o cuando les estaba dictando algún profeta. Sigamos adelante. En Juan 19:21, por eso los principales sacerdotes, volvemos a leerlo, los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Entonces Pilato les decía, pero él dijo, pero no lo escribas. Ellos estaban enojados por eso. Entonces nosotros seguimos adelante creyendo que esto tiene que revelarse a nosotros. Aquí está lo que yo te quería explicar. En hebreo es, leerlo hermano, en hebreo es, dice, Hebrew is read from right to left. De derecha a izquierda se lee el hebreo. Entonces, aquí ellos lo empezaron a leer de derecha, ya volteados. A lo mejor tú estás mirando la pantalla, nosotros leemos de aquí como leemos hebreo o hebreo, nosotros leemos para acá. Pero ellos leen con la flechita hacia acá. Eso es muy importante, porque el ladrón en la cruz se dio cuenta de esto. Cuando él volteó, entonces, ¿cuál sería el ladrón que descubrió esto? ¿El que estaba del izquierdo o el que estaba del derecho? El que estaba del derecho, porque él iba a leer conforme a su idioma. Entonces volteó y vio y dijo, ¡wow!
el tetragramatón. Las palabras que nosotros no podemos pronunciar. Entonces aquí yo les puedo decir que esta es una bendición, hermano. Se nos está revelando que Jesús también estaba siendo parte de este nombre. Por eso les puso el Rey de los Judíos. ¿Y quién es el Rey de los Judíos? Jehová de los ejércitos. Entonces ellos se quedaban sorprendidos y dicen, no nada más ahora vemos el nombre que dice Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, sino que ahora también estamos mirando, ¿qué? El nombre de nuestro Dios en esa cruz. Entonces ellos estaban molestos y decían, crucifícale, mátalo, y estaban tratando de destruir aquel ser que era también parte de Dios, o que era Dios juntamente con nosotros. Aquí está la primicia. El Evangelio, según San Juan, está escrito en griego. Al igual que todos los libros del Nuevo Testamento, la frase griega, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en Juan 19 es Jesús, que es I-H-S-O-U-S, y luego O Nazareos, O Basilios, Tu Laudaus. Entonces, ahí nosotros nos estamos dando cuenta en el griego. El griego nos está enseñando. Por eso es que hay mucha confusión, que algunos creen que la traducción, pero no, lee bien claro, hermano. Aquí dice Jesús, vea la traducción en griego, ¿qué quiere decir? Jesús. No es lo que muchos creen. Ve y quiere decir Jesús, quiere decir Yeshua en hebreo. Esto quiere decir Yeshua en hebreo. Esto quiere decir Jesús en griego. Y para nosotros en español es Jesús. Jesús es Yeshua en griego. No te confundan, no te confundas. Allí está escrito en hebreo. Allí también está escrito en griego. Entonces, ahí estamos adelante. Por eso es que nosotros nos vamos dando cuenta de lo que es la palabra en hebreo, en griego, y vamos a darnos cuenta. Entonces, dice ahí, ves otra vez el tetragramatón. Este es el tetragramatón. Así es como ya lo voltearon. Así ya lo pueden leer. Ellos lo leen así. Para nosotros tendría que ser al revés si estuviéramos estudiándolo en español o en inglés o en otro idioma. Pero los hebreos lo leen de derecha a izquierda. Entonces el ladrón que se convirtió a Cristo, ¿cómo lo leyó? Volteó y vio, y cuando hizo el reojo así dijo, ¡wow! Vio el crucigrama, vio las 4 letras primeras ya, y entonces dijo, ¡es Dios! Por eso es el gran misterio y la gran revelación. Por eso aquel hombre cuando lo ve dice, ¡wow! ¡Sí es Dios! Por eso le dice, cuando estés en tu reino, oh Dios, acuérdate de mí. Entonces, ahí es donde nosotros nos gozamos. Una traducción latina sería el siguiente, Lesus, Nazareus Red Ledurum. No pueden ellos traducir un gran nombre, que es el nombre de Yeshua, en otro. Por eso, mira, en latín, como se dice, L-E-S-U en español. La pronunciación yo no la sé, porque no es nuestro idioma. Nuestro idioma es español. Pero aquí ahora lo estamos viendo en latín. Latín quiere decir Lesus. A lo mejor la pronunciación mía es mala, porque yo no sé latín. Nazareus Rex Ledaorum. Entonces son 4 letras de donde obtenemos el acróstico tan frecuente en el arte cristiano, o muchos lo llaman catolicismo, que se llama, y que todas las cruces y todos los crucifijos lo miras, que dice INRI. Eso quiere decir Jesús, Rey de los Judíos. Entonces, INRI está escrito ¿en qué? En latín. Qué importante es nosotros conocer las palabras para que nadie nos pueda confundir. A los latinos o a los de que hablan en latín se les escribió este nombre para que también lo pudieran reconocer. También a los judíos se les escribió en hebreo. ¿Y también a quién? A los griegos se les escribió para que lo entendieran en griego. Que los idiomas más importantes de ese tiempo se conociera
quién era el que estaba siendo crucificado, quién es el que iba a pagar el precio por el ser humano. Por eso es tan importante entender estas palabras y nos damos cuenta de lo que estamos mirando, qué precioso es. Misner afirma que el hebreo habría leído Yeshua Melech Ahanazare y Vayehudim. La B es W. Ellos la miran como W, pero algunos la miran como B en inglés. Entonces, la B en inglés, que es B, la miran en W, pero en el inglés. Entonces ahí también es cuando se cambia el nombre a Yahweh. Pero ya esas son traducciones. Por eso en inglés se dice Yahovah. Yahovah. ¿Por qué? Porque están utilizando la B, que es W. Entonces la traducción también se puede decir que es incorrecta. Porque estas palabras, estas letras no se pueden pronunciar como una frase. Porque es imposible decir I-H-W-H. No podemos pronunciarla. En ningún idioma se puede pronunciar porque son palabras que las dejó el Altísimo, el Dios Todopoderoso, el que ama tu alma, el que te formó, el que te creó, el que te dio vida, el que te cambió, el que te llena, el que te sustenta, el que te cuida, el que te da alimento, el que te da vestido, el que te da salario, el que te da el pelo, el que te da la vista, el que te da el hablar, el que te da el caminar, el que te da el aire, el que te da todo lo que tú puedes tener. Ese es el tetragramatón, el que ha transformado tu vida y el que te formó desde el vientre de tu madre. Así es que en esta hora nosotros nos damos cuenta que las palabras no es conforme a nuestro idioma, el original es el tetragramatón, que nadie lo puede pronunciar. Por eso yo no puedo decir yo soy testigo de Jehová, porque sí, la palabra es incorrecta, pero lo permitimos porque es una manera de expresar. Por eso Jesús vino y dijo, ahora ya no les es difícil pronunciar este nombre, y vino con los judíos y les dijo, ahora le van a llamar Abba Padre. Abba Padre, que quiere decir papito, mi Dios, mi Padre, mi papito, mi hermoso, lo más íntimo. Entonces entra una intimidad donde tú ya no tienes que pronunciar estas palabras, porque en realidad ni es nuestro idioma. Pero si tú quieres decirle Yahweh, amén, Él lo va a entender porque Él va a entender del idioma de tu corazón. Si le puedes decir Jehová, le puedes decir Jehová. Si le puedes decir tetragramatón, Señor, ayúdame, Él también lo va a entender porque sabe que estás hablando al Dios Altísimo, al que está arriba, al lugar inaccesible, al ayón, donde se encuentran los tres en una sola esencia. Ese es el tetragramatón. Y lo venimos estudiando en medio de la palabra. Por eso nosotros nos damos cuenta que dice Adonai, Yahweh. Pero ya te das cuenta aquí cómo le pusieron esas letras. Ya le pusieron esas letras ahí, la A, la O, la A, que quiere decir Yahovah, que quiere decir Jehová, y que de otros lo pronuncian Jehová, o Yahweh. ¿Sí? Entonces de ahí viene toda la traducción, que es muy difícil entenderla. Pero sigamos y miremos lo que está detrás de este gran misterio y detrás de este gran hombre que es el que nos enseña y nos instruye. Pero aquí están las cosas. Gramaticalmente, la construcción griega que se usa en el signo de la cruz es una aposición, no hay conjunción, y la I en griego, kai o de, ni tampoco existe una traducción en inglés correcta, con el fin de hacer que el trabajo acróstico de YHWH esté en una tremenda paradigma o en un problema donde nosotros no podemos entender. Por eso ahí está en hebreo, que es el original. ¿Tú pudieras pronunciar esto en hebreo? Nadie lo puede pronunciar. Los mismos judíos no lo pueden pronunciar y es su idioma. ¿Cómo lo vamos a poder pronunciar nosotros? Entonces allí es donde nosotros tenemos que entender. El griego tiene un conjuntivo y Goab o Baab. El hebreo, Jesús de Nazaret y el rey de los judíos, entre comillas, no tiene uno sí. Así, correctamente la traducción del griego, el hebreo forma el acróstico no YHHH, sino que YHWH. Pero acuérdate que los hebreos lo leen al revés.
Entonces, cuando lo leen al revés, ya lo tenemos que leer así. Yeshua, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces ahí es donde nosotros vamos entendiendo. Por eso vemos esta señal ahí que la pusieron arriba, hermano, y ahí están en los 3 idiomas, en el latín, el griego y ¿qué? Y el hebreo. Entonces aquí nos damos cuenta que el hebreo se lo pronunciaron a los judíos, aquí nos damos cuenta que se lo pronuncian también a los de latín y también se lo pronuncian a los de griego. Por eso no confundamos con el nombre de Jesús, ni con el nombre de Yeshua, ni con el nombre de Jehová. Todo está claro, para nosotros es hebreo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que darnos cuenta de lo que está pasando. Ahí nos dice, no se dé ningún caso en el hebreo del Antiguo Testamento en el que una construcción o posición tiene un conjuntivo. Wag, cuando se refieren a la misma persona. Por ejemplo, Jueces 11:25, ¿eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Y en otra versión vamos a ver lo que dice, para que tú te vayas dando cuenta de lo que va pasando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de cada uno. Adición al conjunto, obviamente, creería confusión. ¿Está usted mejor que Balac, hijo de Zippor y rey de Moab? De la misma manera, Jesús de Nazaret y el rey de los judíos invita a la impresión de que las personas están clavadas en la cruz. Jesús de Nazaret y el rey de los judíos. El rey de los judíos estaba clavado en la cruz del Calvario, que era Jesús de Nazaret, y también estaba clavado, ¿quién? El rey de los judíos. Esa misma persona estaba simbolizando la misma persona que era el mismo, el rey de los judíos y Jesús de Nazaret. El rey de los judíos, para los hebreos era difícil, pero Jesús de Nazaret también era el Hijo de Dios que vino a la tierra y que lo habían tomado. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el plan. Por eso ahí vemos esas fotos de que Jesús está diciendo, ellos no pueden entender. Pero como dijo Job en la traducción Sten Mitchell, me retracto de todo lo dicho y estoy contento de ser polvo, según Job 41:6. Por eso, hermano, nosotros quiere decir que no entendemos nada. Ahí es donde dice, el nombre de Dios escrito sobre la cruz. Ahí nos vamos a dar cuenta del nombre de Dios escrito. Ya no estaba hablando solamente de Jesús, sino que también estaba hablando ¿de quién? Del rey de los judíos. Y ahí estaba escrito el nombre de Dios. Principio. Poncio Pilato escribió las palabras Jesús de Nazaret, rey de los judíos. En un cartel del letrero estaba escrito en hebreo, latín, griego. Había probablemente una señal muy grande, si no 3, lo que podría leerse fácilmente desde la carretera ocupada por la puerta de Damasco. Allí estaba escrito. Entonces, nosotros avanzando un poquito rápido para ir terminando, el nombre de Dios está escrito sobre la cruz. Allí sigamos adelante y pongámosle en toda la atención. Entonces, en el nombre dice, adelante seguimos creyendo que Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios sublime, es un Dios eterno, es un Dios poderoso, es un Dios eterno, un Dios grande. Principio, en el Jesús era el criminal destacado y fue condenado a muerte en virtud de la ley romana por sedición contra el Estado romano y bajo la ley judía para el pecado de la blasfemia en hebreo, el signo que se lee como siguiente. Así es que entonces nosotros nos damos cuenta que allí está el símbolo. Lo habían crucificado por ser un delincuente, pero en realidad era el rey de los judíos, era Dios mismo en la cruz del Calvario. Allí es donde nosotros tenemos que ver Yeshua de Nazaret, Novedeu Melech Ha Yehudim, el código en hebreo por encima de la cruz. Por encima de la cruz, Yeshua de Nazaret, hermano. Jesús había sido juzgado, condenado por blasfemado. Por encima de la cruz estaba escrito en el código siempre YHWH. ¡Aleluya! Dios te bendiga y espero que esta enseñanza te haya sido de mucha bendición. Hasta pronto. Canon Bíblico.